Y bueno, entonces aquí estamos en la iniciación del curso de preferencias, utilidad y la elección del consumidor. Entonces, el primer concepto que vamos a definir es qué es ceteris paribus. Me voy a ayudar aquí de Microsoft. Entonces, ceteris paribus. Listo. Entonces dice, ceteris paribus es un término de latín que se utiliza en el análisis económico para variar un factor, mientras que el resto de ellos se mantienen constantes. El término significa asumiendo que todo lo demás se mantiene constante. Se utiliza para describir una situación en la que cambia un determinante de la oferta o la demanda, mientras que todos los demás factores que afectan la oferta y la demanda permanecen sin cambios. ¿Qué quiere decir esto? Si en tu utilidad te afecta el cambio del clima, pero en realidad estamos estudiando es tu consumo de los bienes leche y pan, pero te afecta la utilidad que te generan estos dos factores, el clima, entonces una pequeña variación en el clima, digamos de frío a calor, puede variar esta utilidad que te genera. Sin embargo, en realidad podríamos decir que solo estamos estudiando el consumo del pan y la leche y asumimos que el clima siempre se va a permanecer igual, va a permanecer en término medio, digamos tibio, de tal manera que no afecta en tu consumo de estos dos bienes, ¿sí? Entonces, otro factor puede ser, yo que sé, que tu consumo de leche y pan afecte las próximas elecciones políticas. Entonces podríamos decir que si gana este candidato, afecta que tú consumas o afecta la utilidad que te genera el pan y la leche. Entonces es eso, básicamente. Listo, entonces continuamos con la clase y empezamos con un ejemplo del ceteris paribus, que fue lo que estaba explicando en la escena anterior. Entonces, en el clip anterior, aquí tenemos que pues de pronto tal vez definir un poquito qué es una función. Entonces, una función básicamente es la respuesta que me da una máquina cuando yo le ingreso algo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una máquina que es Y, ¿cierto? Y entonces a esta máquina yo le voy a meter el valor X. Y esta máquina me va a devolver f de X cuando yo le metí X, ¿no? Entonces esa es una función. Es una relación entre unas variables de entrada y unas variables de salida. Yo siempre evoco mucho el ejemplo de la máquina. Entonces tenemos una trituradora de madera. Metemos por un lado el tronco del árbol y del otro lado me va a salir acerrín, o me sale, bueno, el árbol hecho polvo. Entonces básicamente en el ejemplo que podemos ver en pantalla estamos viendo que la utilidad es una función de los bienes x1, x2 y x3 y todo lo demás. ¿Qué viene siendo todo lo demás? Un ejemplo puede ser, para mí, mi función de utilidad está dada por el pan, la leche y todo lo demás. Todo lo demás que es el clima, puede ser hasta el precio de un celular, el precio de una moto. En esos factores está basado mi concepto de utilidad. Entonces, básicamente, si el precio del celular sube, mi utilidad baja. Es decir, tiene una relación totalmente inversa. Puede ser el clima, las elecciones presidenciales. Si este candidato gana, mi utilidad baja. Si este candidato pierde, mi utilidad sube. Es eso. Bueno, continuamos con el tema de las curvas de indiferencia. Bueno, básicamente antes de esto tendríamos que introducir una pequeña idea, que es los intercambios y la sustitución. Entonces, la mayor parte del ejercicio económico está basado en intercambios.
básicamente, si yo voy a una tienda, yo acepto sustituir mi papel moneda por esta calculadora, o acepto sustituir mi papel moneda por este libro de microeconomía, ¿sí? Entonces, y el vendedor acepta sustituir su libro de microeconomía por papel moneda. Entonces, el ejercicio económico es totalmente intercambio y sustitución, ¿sí? De la misma manera, un panadero básicamente renuncia a sus existencias de pan por obtener papel moneda, y yo renuncio a mi papel moneda por obtener existencias de pan. Entonces es un intercambio y sustitución, ¿sí? Ahora sí, empecemos a meter las curvas de indiferencia, que lo voy a estar mostrando en pantalla. Entonces, ¿qué me muestra las curvas de indiferencia? Las curvas de indiferencia me están mostrando diferentes combinaciones de bienes que me reportan una misma nivel de utilidad a lo largo de la curva, ¿sí? Entonces, digamos, tengo la curva que podemos ver en pantalla, que me está generando aproximadamente unas 100 unidades de utilidad, ¿sí? Pero cualquier combinación de bienes que queden exactamente sobre esta curva me van a reportar el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Entonces, básicamente, si trasladamos esta curva de indiferencia a la derecha, estamos generando mayores niveles de utilidad, porque al final estamos obteniendo más de los dos bienes, ¿sí? A diferencia de que si estamos subparados en la anterior curva de indiferencia, pues básicamente nos trasladamos hacia arriba, hacia abajo, y estamos obteniendo más de un bien a cambio de obtener obtener más del otro, ¿sí? Y esto es básicamente, o es muy similar al concepto de tasa marginal de sustitución, que al final del cabo es una derivada, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me muestra la tasa marginal de sustitución es que paulatinamente voy dispuesto a reemplazar, me veo menos dispuesto a reemplazar un bien por el otro, ¿sí? Entonces, básicamente, si el consumidor es obligado a renunciar a una parte del bien Y, debe ser compensado por una parte del bien X para mantenerse en su misma curva de indiferencia. Entonces, pero pues paulatinamente estoy dispuesto a renunciar a el bien Y para obtener más del bien X, ¿no? Entonces es eso básicamente.